sino porque algo quiere decirnos a través de ese nombre. La carta de Jesús a la iglesia en Esmirna. Y vamos a hablar como primer punto el carácter de la ciudad de Esmirna. Cada ciudad donde está una iglesia tiene un carácter diferente. Tal vez las personas, los ticos son muy diferentes a los nicaragüenses son diferentes a los salvadoreños, a los hondureños, a los guatemaltecos y así sucesivamente, ¿verdad? Cada uno, cada pueblo, cada ciudad, cada nación tiene cultura diferente, un carácter diferente, formas de hacer las cosas diferentes. Allá nacatamal, aquí el tamal, allá la cuajada, aquí queso normal, allá buenos para la tortilla, aquí buenos para el pan. Y muchas cosas, ¿verdad que sí? Y cada uno tiene su propia historia, ¿no? Cada uno tiene su propia bendición. Pues esta iglesia de Esmirna tiene ciertas características muy interesantes. La carta empieza en el versículo 8, ¿verdad? El versículo 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Ya anteriormente ya hablamos de lo que representaba el ángel, según algunos estudiosos, pero lo que más entendemos, lo que más podemos deducir es que significa al pastor de la iglesia. Esmirna era una ciudad hermosa, bellísima, y también por su belleza, por su cultura, por su arte, por su economía, una ciudad orgullosa. Esmirna era un centro cultural, un centro de aprendizaje. Imagínese usted, habían muchos lugares, muchas escuelas y lugares donde la gente estudiaba. Obviamente, habían otro tipo, había muchos filósofos, mucha gente en esa área de diferentes gnosticismos y cosas así. A Esmirna se le conocía como la gloria de Asia. Recordemos que las 7 iglesias están en Asia Menor, ¿verdad? Como lo explicamos. Y era conocida como la gloria de Asia. Esmirna era una iglesia excelentemente hermosa. Y por esa hermosura, por esa belleza, por esa condición, ella reclamaba ser la gloria de Asia. Y si ella reclamaba ser la gloria de Asia, porque algunas otras reclamaban también tener su gloria. Esmirna era una ciudad rica. Era una ciudad rica. Esmirna era una gran ciudad comercial, como la mayor parte de estos lugares en Asia Menor, como vimos en Efesios, ¿verdad? Era una ciudad muy comercial y que era una ciudad que tenía su diosa y que era una ciudad donde los ricos, los poderosos, los reyes venían a guardar la plata ahí, ¿verdad? Era una ciudad así. Y Esmirna también. Esmirna estaba al final del camino que servía al valle del río Hermón. Y todo el comercio de ese valle fluía a sus mercados y encontraba salidas a través del puerto. Así por lo general, donde hay puertos, pasa mucho comercio, ¿verdad que sí? Y obviamente mucho dinero. Ella tenía un mercado específicamente rico en vinos. Yo no sé si usted ha oído hablar del dios Baco. ¿El Baco? ¿Algo ha oído hablar de Baco? Baco es el dios del vino. Se conoce con otros nombres también. Esmirna, como Éfeso, era una ciudad rica y de grandeza comercial. Esa era Esmirna. Habían templos magníficos, majestuosos, como el que describimos de Diana, ¿se acuerdan?
Y habían templos para algunas deidades, lo que se conoce como los dioses del Olimpo. No sé si cuando uno estaba carajillo le gustaba llenar, ¿cómo se llama? Los crucigramas, y ahí aparecían algunos para llenar el crucigrama, algunas preguntas que tenían que ver con los dioses del Olimpo. Como Cibele, una diosa, como Apolo, otro dios. Esculapio, ustedes, este nombre Esculapio nos debería ser más familiar. ¿Alguien sabe quién era Esculapio? No escapulario, ¿verdad? Sino Esculapio. Bueno, Esculapio, si yo les digo, si les digo a ustedes, ¿cuál es el signo o el símbolo de la medicina a nivel mundial? ¿Cuál es? El signo, el símbolo, ese, un báculo, por decirlo así, con una serpiente enrollada, es el símbolo de la medicina a nivel mundial. Pues de ahí, porque este hombre Esculapio era el dios de la sanidad, entonces de ahí se toma ese símbolo de la serpiente envuelta en un báculo, y es lo que vemos hoy. Está la otra diosa Afrodita, y también el gran templo para Zeus. Cuando uno comienza a estudiar un poquito estos dioses, pero que bueno, qué tremendo. Obviamente que todo esto no es algo, es ficción, ¿verdad? No es que existieron de verdad, sino que eran las creencias que habían en aquellos entonces, como las hay hoy en día en otras cosas, ¿verdad que sí? Porque si uno comienza a examinar cada uno de estas deidades, y conste que habían templos para cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante. Y si habían templos eran porque había gente que los seguía, que los adoraba, que creía en ellos. El dios de la fertilidad, el dios del trueno, el dios del mar, el dios ¿cómo se llama? Poseidón, otro dios también. ¿Se acuerdan de Poseidón? Hasta películas se han hecho de Poseidón y por ahí salen. Poseidón era el dios del mar y de los truenos y toda esa cosa. Y Zeus era el dios que gobernaba los cielos, los aires, los astros y todo eso. Y así cada uno tiene su propia forma, ¿no? Eh, y estos dioses es muy importante también verlos y eh, ver cómo se llama lo que muchas veces hoy tal vez no tenemos este tipo de dioses o creencias en estas cosas, pero hay en otras. Y a veces hasta la iglesia del Señor está creyendo otras cosas que hasta hay cristianos que son como, ¿cómo dice uno? Creyenceros, ¿verdad? Porque les dice, eche sal en tal parte de su casa y la plata va a llover por todos lados. Haga esto, así, 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 y la gente lo hace creyendo que verdaderamente, pero que no es de la Biblia. Y estoy hablando aún de cristianos, por diferentes corrientes que nos han venido. Ahora, en el tiempo de Esmirna, la adoración de aquellos dioses paganos se estaba muriendo. ¿Por qué se estaba muriendo la adoración a estos dioses? Bueno, sencillamente porque el verdadero enfoque estaba en la adoración al imperio romano, que vamos a ver más adelante algo interesante en esto. En el año 196 antes de Cristo, Esmirna construyó el primer templo para Dea Roma. ¿Cuántos años? ¿Por qué el nombre? Nadie sabe. Es el nombre de una diosa, Dea Roma, la diosa Roma. El símbolo espiritual, y esta reina es el símbolo espiritual del imperio romano. Y eso, porque toda esta información de las características de Esmirna nos van a llevar a algo muy interesante más adelante. Una vez que el espíritu de Roma fue adorado, no era
no era un gran paso adorar a los emperadores. Ya prácticamente era cualquier cosita para ya comenzar a adorar a los emperadores muertos de Roma. Después de que morían, pero en vida también, como vamos a ver más adelante. Fue otro pequeño paso, adorar a los emperadores vivos y luego demandar tal adoración como una evidencia de alianza política y orgullo cívico. Póngale atención a esas cositas, no se me desconecte de eso, que eso es muy importante. Como decimos, como mencionamos, era una belleza, era hermosa esta ciudad, el comercio era grande, habían calles de oro donde estaban ¿cómo se llama? Los templos para las diferentes deidades que les mencioné. Y también estamos hablando de la lealtad a Roma, ¿verdad? De la lealtad a Roma, la dea Roma, la diosa Roma también. Esmirna no solo toleraba a Roma, sino que la adoraba agresivamente como prueba de lealtad política. Póngase usted y analice, no sé si usted se está conectando, a analizar una iglesia en ese lugar, la iglesia del Señor ubicada en ese lugar. Y aquí entramos a este punto interesante. El emperador romano Domiciano, 85-96 después de Cristo, fue el primero en demandar adoración bajo el título de Señor. Póngale atención a eso, hermano. Póngale atención a eso. Bajo el título de Señor de las personas del Imperio Romano como una prueba de lealtad política. O sea, Señor. De acuerdo con la historia de la iglesia primitiva bajo el reinado de Domiciano, Juan estaba desterrado en la isla de Patmos, donde él recibe esta visión en ese tiempo. Dice Barclay, póngale atención a lo que dice Barclay, la adoración al emperador había empezado como una demostración espontánea de gratitud a Roma, pero al final del primer siglo, en los días de Domiciano, el paso final fue dado y la adoración al César se convirtió en una obligación. Era obligado a adorar al César. Una vez al año, el ciudadano romano debía quemar una pizca de incienso en el altar de la divinidad de César. Ok, ¿qué pasaba cuando hacía eso? Y habiendo hecho esto, se le daba un certificado de garantía de que había practicado su obligación religiosa, o sea, adorar al César. Y eso era la seña, la pizca de incienso quemada en el altar al César era una señal que estaba adorando y le dan un certificado para que, pues, certificar lo que había hecho, que era seguidor, que era adorador de César. Yo no sé, hermano, pero para hacer un paréntesis, yo no sé a cuántos Césares podríamos estar adorando en estos días. Tal vez no personas o tal vez sí personas. Tal vez cosas, qué sé yo, don, talento, estudio, trabajo, título, plata, tantas cosas. Todo lo que los cristianos tenían que hacer era, todo lo que los cristianos ahí en Esmirna tendrían que hacer era quemar una pizca de incienso y decir, César es Señor. Era lo que tenían que hacer los cristianos. Y así, cuando hacían eso, ¿qué iba a pasar? Recibían el certificado e irse para adorar como quisieran, con solo el certificado. Pero eso era precisamente lo que los cristianos no harían.
Los cristianos verdaderos nunca lo harían. A ningún hombre le darían el título de Señor. Ese nombre lo guardarían para Cristo Jesús y a Él solamente. Ellos ni siquiera lo harían formalmente como un requisito y bueno, ya, está, pues, ya después de que lo hizo puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Adorar lo que quiera, pero ellos no lo hacían. Hoy no sé, la iglesia de estos días se está arrodillando, se está inclinando ante otras deidades. Como que Dios no es tan importante para mi vida. Ahora que estaba ahí, estaba pensando yo en postear algo, ¿verdad? En el Facebook. No busques aquí en la tierra lo que solo en Cristo puedes encontrar. A veces, hermanos, nosotros le ponemos tanto pero al asunto como cristianos. Que por qué no me congrego, que por esto, que por aquí, que por allá, que por qué no sirvo, por esto, por aquí, por allá. Es que yo quiero servir de esta manera, pero a mí me dicen que tengo que servir de esta. En el trabajo, ¿cómo estoy sirviendo en mi trabajo? ¿Cómo estoy desarrollando mi trabajo como hijo de Dios, como cristiano? A mí no me digan nada porque yo no aguanto nada. Y vamos a ver algún aspecto muy interesante en esta iglesia. En el verso 8 dice, Jesús se describe a sí mismo a la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ahora, para completar el asunto del César, para Roma no era solo herejía religiosa, era una tradición política. No solamente religiosa orarse, sino también comprometidos con la política. El remitente, el que venció a la muerte. Wow, qué lindo, ¿verdad? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El primero y el postrero. Jesús eligió este título de su aparición inicial a Juan, Apocalipsis 1:11 y Apocalipsis 1:17. Eso nos habla del carácter eterno de Cristo, principio y final, primero y postrero, el que es, el que era y el que ha de venir. Cuando usted escucha eso, yo creo que inmediatamente nos sincronizamos con el Antiguo Testamento. Cuando estas mismas frases Jesús las dice. El primero y el postrero son títulos que pertenecen solamente al Señor, a Yahweh. De acuerdo con Isaías 41:4, que dice algo muy parecido, igual que 44:6, para los que están anotando, y 48:12. Después usted los va y los busca en su casa. El primero y el postrero. Él está, oiga hermano, wow. Les está hablando a una iglesia perseguida, avasallada, vituperada, maltratada, qué sé yo, torturada, qué sé yo. Pero cuando él dice, cuando él dice quién es él lo que nos está diciendo, él está antes de la persecución y permanecerá después del imperio. Antes de la persecución, en la persecución y después el Señor siempre va a estar. Él estuvo muerto y vivió. La muerte no pudo detener a Jesús y la muerte no puede detener a su pueblo, al pueblo del Señor, al pueblo de Dios. El término Esmirna proviene de un perfume para embalsamar muertos. Se dice que era un perfume dulce que embalsamaba a muertos. La ciudad de Esmirna se identificaba con la muerte. Jesús se identifica con la vida, porque Él es la vida. Aleluya. Porque Él es la vida. Él estuvo muerto y vivió. Jesús eligió este término, este título de su aparición inicial en Apocalipsis 1:18. Para recordarles a los cristianos en Esmirna
que ellos servían al Señor resucitado, victorioso sobre la muerte. Y nosotros, hermanos, muchas veces cuando estamos en alguna situación pensamos que se nos terminó el mundo. Pero Cristo está vivo. A mí me gusta mucho allá en Josué capítulo 1 cuando Dios le habla a Josué, ¿se acuerdan? El capítulo 1, verso 1 del capítulo 1 de Josué. Como alguien que lo busque, por favor. Cuando el Señor le dice a Josué, Josué, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Y cómo estaba Josué? Estaba triste, estaba de luto, estaba, qué sé yo, como tal vez pienso yo que este hombre podría estar pensando, ¿ahora qué hago? Se murió el líder, se murió el hombre de Dios. ¿Qué hago ahora? Pero lo que no sabía o lo que no entendía Josué era que Moisés había muerto, pero que el Señor está vivo. Aleluya, el Señor está vivo. Hermano, no importa por lo que estemos pasando, Él está vivo. No importa la situación que estemos viviendo, Él está sentado en su trono y tiene el control de todas las cosas, porque Cristo vive. Aleluya. La muerte no pudo detener a Jesús y la muerte no puede detener al pueblo de Dios. El pueblo de Dios siempre va para adelante. Nada lo detiene. La asociación con la muerte y la victoria final de resurrección está representada a través de esta carta a Esmirna. Como mencioné, el nombre de Esmirna proviene de la palabra mirra, un perfume de olor dulce utilizado para embalsamar a los cuerpos muertos. Verso 9 en la parte A, lo que Jesús conoce acerca de los cristianos en Esmirna. Ojo a esto. Yo conozco tus obras. Y esa palabra, yo no sé si ustedes la puedan, ¿cómo se llama? Enlazar con otro término de otra iglesia que le dice algo parecido, ¿verdad? Yo conozco tus obras y tu tribulación. Ojo, póngale atención a estas palabras. Y tu pobreza. Wow. ¿Qué iglesia? Tribulación, pobreza. Oye, que todo el mundo quiere plata, entonces vienen ahí esos de la prosperidad y le dicen a la gente, usted da $100, wow, le van a ayudar $1,000. Wow, qué negociado, ¿verdad que sí? Pero no le dicen que si no funciona le vuelven la plata, ¿verdad que no? Y la gente, como decían los pachuquillos de antes, la gente se va cholo, va, die. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero me gusta esto, pero tú eres rico. Ahora con la teología, con esa cosa, la confesión positiva, ¿verdad? No diga, usted no diga que es pobre, diga que es rico. La Biblia dice todo. Pero tú eres pobre. Y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La paradoja de la riqueza, ¿verdad? Tenemos la otra, eso. La paradoja de la riqueza. Conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Señor, pero ¿cómo es esto? Aquí yo las ando agarrando del rabo. Aquí me va mal. Y ahora vamos a ver por qué eran pobres. Ahora vamos, yo creo que la otra vez se lo había dicho, porque eran pobres. Y la palabra pobres, ahora vamos a ver qué tipo de pobreza era también. Pobreza material, tiene la palabra griega toché. No solo ser pobre, y aquí está. Esta palabra lo que quiere decir, cuando Jesús les dice que son pobres, conozco tu pobreza, lo que les está diciendo es que
no solo ser pobre, sino ser un mendigo. La pobreza era tal extremo que eran como mendigos. ¿Por qué? Porque los cristianos sufrían el despojo de sus bienes, como lo podemos ver allá en Hebreos 10:34. ¿Y sabe por qué? Eran tan así, tan, pudiéramos decir, extremadamente pobres, porque a ellos los despedían de su trabajo por ser cristianos. A ellos los despedían del trabajo por ser cristianos. Pero el Señor le dice, ustedes son ricos. ¿En qué consistía la riqueza que tenían? Era una riqueza espiritual. ¿Se acuerdan de allá en Mateo 5, cuando habla de las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres en espíritu. No eran que eran pobres de plata, de material, de cosas materiales, ni que eran pobres en el sentido de pobreza espiritual, sino como la palabra tal vez podríamos decirla, que eran pobres de espíritu, porque ellos reconocían que tenían una necesidad espiritual, o sea, para ellos lo espiritual estaba por encima de cualquier otra cosa. A diferencia de la Odisea, ricos pero pobres. ¿Se acuerdan de la Odisea? Yo conozco tus obras también. Yo conozco tus obras. Ellos eran ricos, no. La Odisea, la iglesia de la Odisea, que la vamos a ver la última, ¿verdad? La vamos a ver. Era rica. El Señor le dice, son pobres, desventurados, ciegos. Qué fuerte, ¿verdad que sí? Esmirna poseía la aprobación de Cristo, porque a pesar de sus condiciones, hermanos, nunca adoraron ninguna deidad, siempre fueron fieles a Cristo. Es mejor una iglesia pobre pero rica que una iglesia rica pero pobre, hablando en términos espirituales, hablando en términos. Y hay que entenderlo porque otros se pueden ir por otro lado. Conozco tus obras. De la misma manera en que Jesús conocía las obras de la iglesia de Éfeso, también conocía las obras, tribulación y pobreza de la iglesia de Esmirna. Él conocía estas tribulaciones en el sentido de que él miraba lo que les sucedía y en el sentido de que sabía que por experiencia personal lo que es una tribulación. Si alguien sabía lo que es una tribulación era Jesús, ¿no? Entonces podía entender perfectamente lo que estaba sufriendo esta iglesia. Pobreza. De acuerdo con la historia, Esmirna era una ciudad próspera. Hay ciudades muy prósperas en el mundo, pero también hay gente viviendo en pobreza. Y Esmirna era una iglesia próspera, rica, pero los cristianos allí eran pobres. La palabra utilizada para pobreza es la palabra de un pobre menesteroso. La palabra menesteroso, todos sabemos lo que dice, un necesitado. O sea, que eran más que pobres, tenían una pobreza extrema, pudiéramos decirlo, comparada con una pobreza como la de los mendigos que andan, que conocemos, pero eran ricos. A veces nosotros nos contentamos con lo material, con esto, pero a veces, hermano, tenemos otra pobreza que es la espiritual. Tanto lo terrenal que se nos olvidó de lo espiritual. Volcamos el texto de Mateo 6:33. Busquemos primeramente las cosas terrenales y de chiripa busquemos a Dios. Y ahí donde nosotros podemos irnos por otro lado. Los cristianos en Esmirna conocían la pobreza porque eran asaltados y despedidos de sus trabajos a causa de la persecución que sufrían por el evangelio de nuestro Señor Jesús. Yo conozco tus obras y tu tribulación.
y tu pobreza, pero eres rico. Ay, 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 hermano, ¿cómo necesitamos entender esto nosotros hoy? No, a veces, hermanos, se puede, hay muchas opciones, muchas cosas que nos salen, pero preferimos, hermano, y descuidamos lo esencial, lo principal, la parte espiritual. De los cristianos primitivos se dice, el despojo de vuestros bienes, sufriste, dice Hebreos 10:34, sufriste con gozo. Ojo, qué lindo es. El despojo de vuestros bienes, sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Nos desesperamos por los porotos, por el gallo pinto, por esto y por aquí, hermano. Descuidamos lo más esencial. Este tipo de persecución económica era una razón importante por la cual los cristianos en Esmirna eran pobres, eran perseguidos, eran maltratados, despojados de sus bienes, despojados de sus trabajos. Y sin trabajo no hay guita. Pero nunca, nunca accedieron a adorar a ninguna deidad, ni al César. Y sabían que si adoraban al César tenían todo. Ay Dios, no puede. Y si nosotros nos hemos inclinado a algún César, ese tipo de persecución económica era una razón importante por los cuales los cristianos vivían en pobreza extrema. Aún hoy, esta es una forma común de persecución en contra de los cristianos. En algunos lugares todavía ocurre. Antes si un cristiano iba a pedir trabajo y si decía que era cristiano, no le daban trabajo. Ahora no le dan trabajo porque dan mal testimonio. ¿Es cristiano? Sí. No, ni me lo traiga. Llegan tarde, tienen 15 minutos para el café, cogen una hora, tienen 30 minutos para el almuerzo, cogen una hora y media. Si les dice que se queden a trabajar extra, no lo hacen. No lo hacen. Mira que recuerdo yo que el jefe que teníamos allá en Almacenadora, un hombre tremendo, era un hombre tremendo, ¿sabes? Regio el hombre. Pero llegaba, estábamos almorzando y nos decía, vienen 3 furgones, 4 furgones de CIA, de Japaloy, o viene un furgón de otra empresa, no me acuerdo qué era, pero que venían cargados de mercadería. Nos decía, ¿se quedan? Está bien, nosotros nos quedamos. Y a veces nos decía temprano y pasábamos recto a la hora de almuerzo y nos quedamos. Y el hombre contentísimo con nosotros, ¿verdad? Y cuando uno le pide un permiso, mm, se lo daba, pero hoy le pagaba doble. Y la blasfemia. Jesús conocía el abuso que estos cristianos soportaban en las manos de hombres religiosos, los que se dicen ser judíos y no lo son. La blasfemia y la exclusión. La acusación, Jesús conoce la blasfemia, calumnia, como contra los creyentes, los calumniaban. Yo me parece que seguramente un cristiano está trabajando en algún lugar y le decía, no, ese es cristiano, y ¡pum!, de una vez. Era sinagoga de Satanás. Una referencia a quienes eran judíos étnicamente, pero perseguían al Mesías y a sus seguidores. Un verdadero judío es el que tiene la fe de Abraham, como lo estudiamos en Romanos capítulo 2. Un verdadero judío es el que tiene la fe de Abraham. Los demás
Se dicen ser judíos, pero no lo son. Históricamente se nos dice que había una gran y hostil comunidad de judíos en Esmirna, pero un verdadero judío es aquel que confiaba en Dios y que cree en Cristo. Filipenses 3:3, para que lo vean. La iglesia enfrentaba hostilidad tanto del gobierno romano como de la comunidad religiosa, los mismos judíos. Los otros podrían ser judíos étnicos, los cuales aún tienen su lugar delante de Dios, pero no son judíos espirituales delante de Dios. Y esto también como lo estudiamos en el capítulo 11 de Romanos. Yo conozco, en medio de este tipo de aflicción, es fácil pensar que Dios había olvidado, pero Jesús conoce. Jesús sabe. Amén. Jesús te conoce, conoce. Hermano, yo no sé por qué a veces se nos olvida que el Señor conoce por todo lo que nosotros pasamos. Todas las situaciones difíciles, adversas. Y sabes, si las pasamos porque verdaderamente como hijos de Dios lo estamos pasando, o si las pasamos porque nosotros por cupones estamos pasando, Él lo sabe. Jesús lo sabe. Lo que Jesús piensa de la iglesia en Esmirna, pero tú eres rico. Rico, cualquier circunstancia externa. Dice que el cristiano de Esmirna era pobre y aún destituido. ¿Cómo va a ser rico? Viendo la condición, porque la parte externa juega un papel importante a la vista de los demás. Pero a la vista del Señor es una cosa completamente diferente. Hay cristianos que se jactan de lo que tienen. Vea cómo me bendice Dios. Ve el carro, vea el esto, vea el aquí, vea el allá. Vea cómo me bendice Dios. Campecho, vea, se jactan. Pero ella es pobre internamente. No estoy diciendo que eso, que tener sea malo. Lo que sí digo que debe de rimar la parte externa con la parte interna. Preferible la interna. Mi relación con el Señor. Pero Jesús miró a través de las circunstancias para ver que ellos eran en verdad ricos. Dulce fragancia, Esmirna, el más pobre, pero el más puro de los 7. De las 7 iglesias, no tiene ni una sola queja el Señor de esta iglesia. Es la única iglesia que no tiene ni una sola queja de parte del Señor. Rico es lo que Jesús pensaba que eran. Y si Jesús lo consideraban que eran ricos, entonces eran verdaderamente ricos. Amén. Yo no sé si a usted le ha pasado que hay gente, aún cristianos, que como que le quieren sacar los ojos a uno. Sacan la billetera, hermano, hasta que, wow, esos de 20 y de 10 y los morados saltaban por todo lado, ¿verdad? Pero hacía bombada. Y como que se le enseña a uno para que la vea. Esto. Seguro usted no lo bendice porque usted está pecado. Rico es lo que Jesús pensaba que eran. Nuestra estimación de nosotros mismos es mucho menos importante que la estimación que Dios tiene de nosotros. Porque a veces nosotros nos podemos ver desde una perspectiva negativa. Vea mi condición, vea no tengo nada, vea soy un pobre, estoy aquí, estoy allá. Pero ¿qué dice Dios? Tal vez Dios tiene una percepción mejor que la de nosotros mismos. Y Él la tiene. En contraste, los cristianos en la Odisea pensaban que eran ricos, pero en realidad eran pobres. Apocalipsis 3:17. Sí. Sí, somos ricos, no, ustedes no son ricos, ustedes son pobres. ¿Estamos vivos? No, ustedes están muertos. La Odisea era una iglesia rica, pero pobre. Esmirna era una iglesia pobre, pero rica. Es mejor ser una iglesia pobre pero rica que una iglesia rica pero pobre.
tu pobreza, pero tú eres rico. El contraste entre pobreza material y pobreza espiritual de los cristianos en Esmirna nos recuerda que no hay nada inherente espiritual en cuanto a ser rico. La riqueza no hace espiritual a nadie. Aunque también no hay inherencia espiritual en ser pobre. La pobreza no hace espiritual a nadie. Porque alguien dice, entre más pobre, más espiritual. Entre más rico, más espiritual. Ahí no hay paquete. En el delante del Señor no hay paquete. Las riquezas materiales son un obstáculo para el reino de Dios, un obstáculo para que algunos no logren vencer. ¿Se acuerdan? Marcos capítulo 10, versos 23 al 25, cuando el Señor habla de la riqueza y que, ¿cómo es que dice? Es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja que un rico se salve. ¿Se acuerdan? No hay nada malo en tener dinero, el problema es que el dinero nos tenga a nosotros. Y a veces pareciera que hay mucha gente, alguien cuando tiene plata cambia. Cuando tiene plata cambia. Había una hermana que decía, viera que mi pastorcito, yo tenía un pastor, dice, que viera que siempre me saludaba, me abrazaba, me decía Dios te bendiga, viera qué lindo. Pero apenas tuvo un carro, pasaba en el carro y me hacía así. Muy a menudo las riquezas materiales son adquiridas y mantenidas a expensas de verdadera riqueza espiritual. En los días de gloria del nacimiento papal, un hombre caminó con el Papa. Ok. Un hombre caminó con el Papa y se maravilló del esplendor y la riqueza del Vaticano. El Papa le dijo, ya no tenemos que decir lo que Pedro le dijo al paralítico, no tengo oro ni plata. O sea, estaban fundidos. Aquella lujo, oro por aquí, plata por allá, aquel cosa, ¿no? Pero su compañero le respondió, sí, pero tampoco puede decir, como dijo Pedro, levántate y anda. Hay iglesias que pueden tener mucha plata, hay iglesias que tienen mucha plata, pero no tienen espiritualidad. Hay un muchacho que me pide ayuda, me pide que le ayude con un diariecito porque está pasándola muy mal. Digo, ¿usted va a la iglesia? Y dice, no, tu mamá, sí, va a tal iglesia. Digo, ¿y por qué ahí por qué la iglesia no pide a su mamá que le ayude? Es una iglesia grande y una iglesia que supuestamente tiene plata. Ah, no, es que dice que no, ya ella pidió, pero no. La iglesia de Esmirna también era rica en liderazgo. Uno de los pastores de esa iglesia se llamaba Policarpo. Vea qué interesante con este hombre. Yo creo que me parece que no sé si Carla nos había hablado otra vez de este hombre. Era uno de los discípulos de Juan de la isla de Patmos, el escritor de Apocalipsis. Y sirvió en Esmirna hasta el año 155 después de Cristo, fecha en que murió heroicamente como un mártir. Verso 10, lo que Jesús quiere que hagan los cristianos en Esmirna. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Oye, hermano, escuche bien, ponga atención a esto que le voy a decir. No temas. Es un mandato de parte del Señor. Es un mandato. Y esa palabra la vemos mucho en el Antiguo Testamento. No temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios. No temas, yo te sostengo con la diestra de mi poder. No temas, yo estoy contigo donde quiera que vayas. Le dijo también a Josué. El Señor nos dice, no temas. Le decía a esta iglesia, no temas. Y esta iglesia estaba en peores condiciones que la de nosotros, ¿sí o no? Y ahora nosotros
No temas, literalmente, esto se traduce mejor como que si el Señor le estuviera diciendo, dejen de tener miedo. A pesar de todo lo que les va a pasar, dejen de tener miedo. No temas nada lo que lo que vas a padecer. El diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel. El propósito que había en esto, para que sean probados, Dios usa la aflicción para purificar como oro y demostrar la fe verdadera. Primera de Pedro capítulo 1, creo que es el versos 6 y 7. Dice que nuestra fe va a ser probada. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Como el oro, no, como el oro. El oro. ¿Y cómo se prueba el oro? ¿Y cómo? Pero no era nada más con fuego. 7 veces más. ¿Y qué pasaba cuando el oro, qué pasaba con eso? Los orfebres, vamos, no tenemos orfebres aquí. ¿Ah? ¿Sabe? Oiga, hermano, el oro y la basura del oro quedaba aparte. La escoria. Gracias. Estaba buscando esa palabra. Gracias, Ronito. La escoria quedaba. Así va a ser en nosotros. Hay un montón de cosas en nosotros, hermano, que no le agradan a Dios, que son escoria. Porque Dios quiere oro puro en nosotros. Dios quiere una fe verdadera, una confianza a Él verdadera, no ciega, como dicen algunos. Una confianza verdadera en Él. En cualquier cosa, en cualquier circunstancia, en la enfermedad, en el sentido del dinero, en el sentido de la familia, en cualquier sentido, hermano. Él quiere que nosotros tengamos esa fe verdadera. Por eso es probada. No temas. Deja de tener miedo. Los cristianos de Esmirna sufrieron persecución y tenían miedo. Algunas veces pensamos que los cristianos que soportan persecución son como superhéroes, ¿verdad? Que sí, superhombres. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Y a veces no apreciamos la profundidad del temor con el cual luchan también. Pero el Señor dice, no temas, no tengan miedo. No sé si usted tiene miedo de algo, pero no tengan miedo. Habían cosas que las que tenían que padecer y Jesús quería que estuvieran listos para permanecer firmes ante esas cosas. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Aquí Jesús describe la naturaleza de la persecución que vendría en contra de los cristianos en Esmirna. Aparentemente ellos iban a ser encarcelados por un periodo específico de tiempo, de tribulación de 10 días. Y este término, esta frase tiene algunas connotaciones. El sufrimiento que iban a tener. El diablo quería destruirlos, pero Dios solo permitía que los probaran, porque el diablo no puede destruirnos. El diablo nos tienta para caer nosotros en la tentación y destruirnos. Dios nos prueba para que maduremos, crezcamos y nos desarrollemos a la imagen de Él. De acuerdo con Jesús, la persecución que vendría a los cristianos de Esmirna sería de parte del diablo, pero el tiempo de dicha tribulación estaba medido y limitado por Dios. Seguramente el diablo quería encarcelarlos por un tiempo mayor, pero Dios limitó la tribulación a 10 días. Algunos piensan que 10 días son un periodo corto, algunos piensan que son 10 años, algunos otros piensan, como vamos a ver ahora más adelante, que eran 10 procesos o 10 periodos de 10 personajes que ahora vamos a mencionar. El ser echado a la cárcel era una persecución severa. En aquel día, la cárcel nunca sería utilizada para rehabilitar a nadie y raramente la cárcel era utilizada para castigar a nadie, a alguien. Eso nada más era para tenerlos ahí mientras llegaba la hora del proceso. Normalmente eran echados a la cárcel mientras esperaban juicio y ejecución. Entonces estaban ahí. Cuando ya venía el juicio, ya venía la sentencia y listos. Ojalá lo que dice William Barclay, un erudito, un comentarista. Convertirse al cristianismo en cualquier lugar era convertirse en un forajido. En Esmirna
sobre todos los lugares entre una iglesia cristiana era literalmente inmolarse. O sea, convertirse en cristiano era muerte. En Esmirna la iglesia era un lugar para héroes. Solo gente, cristianos de verdad, podían estar ahí. No temas. La tribulación aquí se menciona, es un problema que ellos no tendrían que afrontar si no fueran cristianos. Esta tribulación significa las pruebas comunes que son herencia de toda carne. Algunas almas piensan que llevan su cruz cada día, cada vez que tienen un dolor de cabeza. Ay, qué cruz. Ay, qué cruz mi matrimonio. Ay, qué cruz mi esposo. Ay, qué cruz mi esposa. Ay, qué cruz mis hijos. Ay, qué cruz el pastor. ¿Qué prueba? Algunas personas piensan que llevan su cruz cada vez que tienen un dolor de cabeza. La tribulación que aquí se menciona es un problema que ellos no tuvieran si no fuesen cristianos. Si no fueran cristianos, no tendrían que pasar por eso. Pero como hijos de Dios iban a pasar por eso. Tendréis tribulación por 10 días. Comentaristas del libro de Apocalipsis han discutido por mucho tiempo el significado de estos 10 días. Algunos piensan que Juan quería decir en realidad 10 años de persecución. Otros piensan que Juan se refería a la persecución durante el reinado de 10 emperadores romanos. El primer año bajo Nerón, el segundo año bajo Domiciano, el tercer año bajo Trajano, el cuarto año bajo Adriano, el quinto año bajo Séptimo Severo, el sexto bajo Maximiliano, el séptimo bajo Decio, el octavo bajo Valeriano, el noveno bajo Aureliano y el décimo bajo Diocleciano. O sea, eran 10 emperadores y Juan pensaba eso. Otros hechos aproximadamente extraños. Observan que 10 días hay 240 horas, lo cual hace que el número de años desde el 85, cuando comenzó la segunda persecución bajo la cual Juan estaba, el año 325, cuando todas las persecuciones cesaron. Algunos pensaban eso también. Para que seáis probados. Si tienes ataque, si este ataque vino del diablo, entonces, ¿por qué estos cristianos de Esmirna no pudieron reprender a Satanás y detener el ataque? Con esa frase que te reprendo, Satanás. Porque Dios tenía un propósito en sus aflicciones, con sus aflicciones, y así lo permitió. Hermano, nada de lo que usted pase en su vida, nada es por pasarlo. Hay un propósito de Dios. Nosotros no lo entendemos, pero después lo vamos a entender. Dios usa aflicciones para purificar, como vimos en 1 Pedro 1, 6, 7, para hacernos como Jesús, según Romanos 8, 17, para que seamos verdaderamente testigos de Él, para que seamos conformes a la imagen de Jesús, como dice Romanos 8, 28 y 29. En todos los siglos la sangre de los mártires ha sido la semilla de la iglesia. A los santos en Esmirna no se les dio una plática cómo ganar amigos y personas de influencia. No tenían testimonio de cómo la fe me hizo alcalde, me hizo esto. Bueno, me dio un carro, me dio una casa, me dio acá. No había una promesa de liberación de la tribulación, de la pobreza y de los ultrajes. De hecho, hay una palabra que hoy se mienta mucho, pero yo tengo otra. Aquí, lo peor estaba por venir. Hoy, lo mejor está por venir. Todo el mundo, amén, gloria a Dios. Lo peor está por venir. Nos emocionamos con esas frases, ¿verdad? Que hoy en día, wow, Dios tiene cosas grandes. Lo mejor está por venir. Amén. Y eso no está en la Biblia, ¿o sí?
Más específicamente en este caso, Dios permitió este ataque para que ellos fueran probados. Por medio de su sufrimiento, Dios demostraría las verdaderas riquezas de la iglesia de Esmirna a todos, incluyendo a ellos mismos, a pesar de que él sabía que ellos eran ricos. El Señor sabía que ellos ricos, tal vez ellos no. Pero el Señor le dice, no son pobres, ustedes son ricos, son pobres pero ricos. El cristiano en Esmirna sería aprobado, pero pasaría la prueba. Esta iglesia, comparada con las otras 6, no tiene nada que se le señale en contra. Dios, el Señor no señala, no tiene ni una sola queja de la iglesia de Esmirna. Solamente esta iglesia de entre las 7 sobrevive hasta hoy. Wow. De las 7 solo Esmirna hasta hoy, y ha sufrido persecuciones romanas, musulmanas a través de los siglos, para que seáis probados. Dios está interesado en probarnos también. Hermanos, las pruebas, dice mi esposa, que son bendiciones disfrazadas. Hay algo que Dios va a hacer en nosotros a través de una prueba. Las pruebas son lecciones, hermano, que no hay plata, no hay oro en esta tierra que pueda pagar lo que se aprende en medio de una prueba. A lo mejor no tenemos la misma oportunidad de sufrimiento que los cristianos en Esmirna, pero podemos tener su mismo corazón. Y a pesar de los pesares, vamos para adelante. Cristo, Cristo y Cristo, y no hay otro. Y cumplimos lo que dice Mateo 6:33, ¿qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás. Puede ser que nunca tengamos la oportunidad de morir como un mártir, pero podemos vivir una vida de mártir. No obstante, muchos cristianos se van en la persecución de cualquier tipo de conformarse tanto al mundo que llegan a ser cristianos sin distinción. Nadie sabe que son cristianos. Este no era el caso de los cristianos de Esmirna. Ellos fueron probados y pasaron la prueba. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El contexto, Esmirna era famosa por sus coronas, edificios en el monte Pagos, y los sacerdotes paganos usaban coronas. También, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona. Jesús le dice a esta iglesia, es importante lo que Jesús les dice, pero lo que no les dice es aún más importante. Hay cosas que Dios nos dice que son importantes y hay cosas que Dios no nos dice que son más importantes. Jesús no tiene una palabra de reprensión, no lo reprende, ¿verdad que no? O corrección para los cristianos de Esmirna, no. Todo lo que Él tiene es la promesa de una corona y el ánimo de que sean fieles hasta la muerte. Hasta la muerte. Hay dos palabras diferentes para el vocablo corona en el antiguo lenguaje griego. Una describe el tipo de corona que un rey usaría, es decir, una corona propia de la realeza. Y otra corona para referirse a la corona, otra palabra es estéfanos. Es utilizada aquí, se refiere a un trofeo dado al atleta ganador. Jesús mira a los cristianos de Esmirna y les dice, ustedes son mis ganadores y se merecen un trofeo, la corona de la vida. ¿Cuánto esperan en ese momento? El vocablo estéfano era también utilizado en el contexto de los matrimonios y celebraciones especiales. La imagen es la de Jesús y su desposada, cada cual utilizando su corona. Qué lindo ese día, ¿a que sí? La promesa de una corona sería especialmente significativa para los cristianos de Esmirna. La ciudad de Esmirna tenía una corona de hermosos edificios sobre el monte Pagos. En Esmirna los adoradores de los dioses paganos utilizaban coronas. En esa cultura los buenos ciudadanos y los atletas victoriosos recibían coronas. Jesús prometió una corona especial, la corona de la vida. Amén. Un atleta campeón recibía una corona de hojas, la cual se marchitaba pronto y se secaría. ¿Se acuerdan las coronas de qué eran? De laurel.
pero los campeones de Jesús recibirán la corona de la vida. Amén. Una corona sin cuidado se destruye. Las coronas de los reyes son cuidadas con esmero y a menudo hacen que les duela la cabeza, ¿verdad? No es así con esta corona, cuyas alegrías después son sin medida y sin mezcla. Amén. Es la corona. Y para terminar, una exhortación general para todo el que desea escuchar. Antes de pasar a esta última parte, el Policarpo tiene una historia muy interesante. El hombre era discípulo de Juan y obispo de la iglesia en Esmirna. Y él tuvo una visión. Él se soñó que su almohada se quemaba y dijo, debo ser quemado vivo. Y él lo arrestaron. Y lo arrestaron porque le traicionó a un sirviente. Él se fue a una granja a vivir para esconderse, porque él sabía que lo andaban persiguiendo. Pero este sirviente, por miedo a que lo mataran, entonces ¿cómo se dice? Usemos un término más bonito. Lo denunció o lo acusó o dijo, está en tal lugar. Traicionado por un sirviente, al ser encontrado pidió comida a sus captores y oró por una hora. Oiga, qué tremendo este hombre. La presión. El jefe de la policía le rogó, por favor, ¿qué malo hay decir que César es el Señor y salvarse Policarpo? Y salvarse Policarpo se negó. Y pum, a la arena. Jura, le dijo el procónsul, por la fortuna del César, insulta a Cristo y libérate. Y Policarpo, por 86 años he servido a Jesús. ¿Cómo he de atreverme a maldecir a mi rey? Wow. Nosotros a veces lo entregamos por unas monedas, hermano, por un rato de placer, por un rato de diversión. Entregamos a mi Jesús. Por 86 años, era un anciano. La multitud gritaba, fuera los ateos, o sea, los cristianos. Policarpo señaló a la multitud sedienta de sangre y respondió, sí, fuera los ateos. Y ojo que tremendo esto que le pasó a este hombre. Pidió no ser clavado, solo atado, cuando lo pusieron en la hoguera. Y dijo, el que me da fuerzas para soportar el fuego, me dará fuerzas para permanecer inmóvil. Y ocurre un milagro. El fuego formó un muro alrededor de él, pero no lo quemó. El final, el verdugo tuvo que apuñalarlo. ¿Y sabe qué pasó cuando lo apuñaló? La sangre apagó el fuego y Policarpo partió acá. Wow. Cumplimiento literal. Sé fiel hasta la muerte. Ahí se cumple. Una exhortación general, que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, a pesar de que el Espíritu tiene algo que decirnos a través de cada una de las iglesias, esta carta para los cristianos de Mirna puede aplicar en medida menor a los cristianos modernos de Occidente. Nosotros simplemente no nos enfrentamos al mismo tipo de persecuciones que experimentaron los mártires de los cristianos de Esmirna. Policarpo fue un ejemplo sorprendente de persecución y valentía de los cristianos primitivos. El año después de que Policarpo regresó de Roma, una gran persecución cayó sobre los cristianos. De Esmirna, su congregación lo instó a que dejara la ciudad hasta que el peligro pasara. Entonces, creyendo que Dios quería que él estuviera cerca de ahí, como ya mencioné, se fue a una granja y ahí fue donde lo encontraron porque un sirviente lo denunció. Policarpo nunca negó a Cristo, nunca negó al Señor. Ahí morían en la arena, comidos por leones o quemados.
¿Oyó eso? Nosotros con una gota de agua que nos cae en la cabeza, hasta ahí llegamos. Ay, qué pruebas. Me duele la cabeza. Ay, qué prueba. Me quedé sin saldo. Otro hombre que murió también cuando él lo estaban matando. Está siendo comido por los leones. ¿Sabe qué dijo? Jesús, perdónalos. Wow. Y nosotros no que, oiga, hay gente que le tiene miedo al perdón, hermano. Oiga, usted les menciona perdón, es como mencionarles, bueno, tal vez si le menciona el diablo, perdón, hermano, perdonar. Y yo de que tengo que perdonar. ¿Y por qué? Si yo, a mí me ofendieron, a mí me hicieron esto, a mí no. La recompensa. Voy a terminar, hermano, si me dan unos minutos, un par de minutos. La promesa de una recompensa, el que venciera no sufrirá. ¿Qué dice? La muerte, la segunda muerte. ¿Alguien sabe qué es la segunda muerte? Ah, bueno, ahí está. Qué bárbaro para saber, ¿ah? Victoria sobre la muerte de la muerte. Amén. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Primera muerte, física, inevitable para todos. Segunda muerte, separación espiritual eterna. Al lago de fuego. Eso es sin Cristo. A los que niegan a Cristo, los que no quieren aceptar a Cristo. La segunda muerte, condenación eterna en el infierno. La promesa, el perseguidor puede quitar la vida física, pero no puede tocar la vida eterna. El cristiano es inmune a la muerte que realmente importa. Somos inmunes a la segunda muerte, los que estamos en Cristo. Yo pensé que todos iban a decir, amén, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Y hermanos, el que tiene oído, oiga. No temas. El sufrimiento tiene un límite puesto por Dios. Eres rico. Tu valor no lo define tu cuenta bancaria, sino Cristo. Sé fiel. La lealtad a Cristo supera la lealtad a la cultura o al Estado. Espera la corona. Hay una recompensa eterna para el que vence. ¿Y qué dice la Escritura? Que en Cristo somos más que vencedores. Esmirna es la única de las 7 iglesias que sobrevive hasta hoy. Pasaron la prueba. Hermanos, qué enseñanza más maravillosa nos da esta iglesia de Esmirna. ¿Cómo hay que aprender? Y eso yo le insto a usted para que hoy en la noche llegue a su casa y repase, la lea, y ya usted la va a leer con otros ojos, la va a ver con otra mirada. Y no solamente la va a leer, sino que se va a hacer el examen aquí interno. Porque externamente nos podemos ver bien, pero internamente ¿cómo estamos? Nos podemos ver ricos, bendecidos, prosperados y en victoria, pero internamente pobres, ciegos, desnudos, como la iglesia de la Odisea. La próxima semana vamos a ir a ver la iglesia de Pérgamo. Carla.